intentar un poco más adelante entrar en materia con un caso concreto y específico donde pudimos incrementar un proyecto inmobiliario específico en sus resultados y llevarlo de un nivel de aproximado de 10 millones de dólares al año a 55, 56 millones de dólares en 14 meses, aplicando justo algunos de los elementos que vamos a explorar en esta mañana. Pero vamos a entrar en un estado, yo diría, de catarsis, porque quiero que todos nosotros mentalmente hagamos un ejercicio y nos imaginemos un proyecto inmobiliario donde la mayoría de la fuerza de ventas, cada uno de los miembros de la fuerza de ventas, sea capaz de incrementar sus ingresos 3, 4, 5 veces más que lo que tiene actualmente. ¿Por qué? Porque es capaz de dedicar mucho más tiempo a esa fase crucial del cierre en el tema de la industria inmobiliaria con los prospectos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tiene una gran cantidad a su disposición, de acceso a una gran cantidad de prospectos calificados. Pero no nos quedemos ahí. Vamos a imaginarnos que también tenemos la capacidad de cerrar la mayor cantidad de contactos que vienen a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos en nuestra órbita un staff, un equipo de apoyo que se encarga de precalificar, que se encarga de hacer una especie de preventa, se encarga de dar un contexto y un entorno de todo aquello que para nosotros en el consolidado es importante, pero cuando llega a nosotros esa persona o ese prospecto, nosotros nos dedicamos única y exclusivamente al tema que nos concierne, que es el cierre, porque nosotros somos expertos en trabajar cara a cara con la persona. Y en este caso, por supuesto que somos mucho más productivos, pero no nos quedemos ahí. Hagamos un intento más. Hagamos un ejercicio mental e imaginemos otro escenario. ¿Cuál escenario? Un escenario donde la gran mayoría de las comunicaciones que lanzamos al mercado son tan precisas que llegan justo al perfil de las personas que nos interesan y por tanto somos capaces de reducir hasta un 50% o más los costos de publicidad. Pero seamos mucho más agresivos. ¿Por qué no nos imaginamos que los costos de marketing por transacción se reducen de manera drástica? ¿Por qué se reducen de manera drástica? Porque somos capaces de tener un sistema en nuestro entorno de trabajo que nos permita generar de manera sistemática, alevosa y premeditada, publicidad de boca en boca, pero no nomás eso, también que nos permita generar un sistema interminable de referencias, una fuente interminable de referencias que nos permita replicar ad infinitum todo aquello que nos concierne y que tiene que ver precisamente con el eje de nuestra actividad y que tiene que ver con el cierre de ventas como objetivo inicial y último. Pero no nos quedemos ahí. Vamos a imaginar que el 75% o más de las presentaciones que nosotros realizamos, una vez que tenemos ya los contactos y todo ese proceso nos lleva a ese punto, nos convertimos en cierres. ¡Qué maravilla! Nos convertimos en cierres. ¿Por qué? Porque precisamente este staff que tenemos y que es casi obligado, y ahorita vamos a platicar por qué, se ha encargado de prevender el proyecto, de prevender el contexto, de prevender el entorno, de prevendernos a nosotros mismos. De tal manera que cuando estamos frente a frente, nosotros nos dedicamos única y exclusivamente
a explorar las necesidades del prospecto. A explorar las necesidades del prospecto en lugar de tener que volver a repetir el ciclo para vender la actividad nuestra, el producto, el proyecto, el contexto y eventualmente también a nosotros mismos, porque en el tema de la industria inmobiliaria también es importante vendernos a nosotros mismos. El tema de la industria inmobiliaria es un tema increíblemente sensible, pero no es diferente a otras industrias. Quiero decirles a ustedes que haciendo un intento también de desmitificación de la industria inmobiliaria, vamos a sintetizar. Existen únicamente 3 alternativas para incrementar la riqueza y las ventas en un negocio inmobiliario, con una gran cantidad de matices. Parecen obvias y parecen de perogrullo, pero aquí vamos a entrar en materia y vamos a ver exactamente de qué se trata. Yo diría que la primera tiene que ver precisamente con incrementar la cantidad de clientes. Yo quiero tener un negocio mucho más productivo, mucho más atractivo. Bueno, pues obviamente tenemos que tener una mayor cantidad de clientes. Que no cunde el pánico, vamos a entrar en materia en un momento más. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se digiere? Pero es que yo les prometí que había 3 maneras únicamente, no habría que complicarnos la existencia. La otra alternativa es justo, como dice allí, incrementar el tamaño de cada transacción. Pero es que si nosotros tenemos un proyecto cerebralmente pensado, estratégicamente pensado, normalmente habríamos de tener varias alternativas. Yo le diría una alternativa de entrada, pero siempre con la estrategia de poder ascender de inmediato a otra de las opciones que nos permitiese precisamente escalar en nuestras posibilidades de ingreso, pero también de utilidad. Y es que la gran mayoría de los proyectos no contienen este ingrediente, o cuando lo llegan a contener es completamente improvisado, es accidental, lo cual es genial. Pero aquí estamos hablando de estrategia, estamos hablando de racionalización, estamos hablando de un negocio frío que debe de tener todos estos ingredientes en su lugar para que sea mucho más productivo. Pero también vemos el último punto que dice incrementar la cantidad de transacciones por persona. Pero es que algunos de ustedes podrían estar pensando, bueno, es que cómo le voy a vender una o dos unidades habitacionales o departamentos o cualquier materia, o sea, el objeto de lo que estamos hablando aquí a un solo cliente. Siempre es factible. Pero yo me quiero referir más bien a la perfecta capacidad como detonador cuando vendemos a una persona para que éste se convierta en la entrada, en el ábrete sésamo para otra gran cantidad de ventas que tienen que ver con el círculo de amistades que tiene ese individuo y que justo encaja en el perfil que nosotros necesitamos para que ese personaje se convierta en irradiador de todo aquello que nosotros necesitamos y que converge otra vez hacia nosotros en forma de referencias. Entonces estamos hablando de 3 conceptos y no hay más. Todo lo demás que vamos a ver aquí orbita alrededor de estos 3 conceptos. Algunos podemos diferir, lo cual es correcto. Pero en mi modesta opinión, autorizada, pero modesta, la industria inmobiliaria es un negocio de prospectación. Una vez que tenemos el resto de los componentes en pie, jamás podríamos pensar en el éxito de un proyecto como tal si no imaginamos y no tenemos en pie y funcionando lo que podríamos denominar como una máquina de prospectación.
Es más, me atrevo a decir lo siguiente: prácticamente ningún negocio, bueno, hay los negocios, hay muchas excepciones, estoy hablando de la mayoría de los negocios. Cuando se piensa todo esto, con toda esta parafernalia, con todo y lo que implica el tema del plan de negocios y todo lo que ustedes quieran, con su componente de marketing y todo lo que conlleva, normalmente le dedicamos muy poco tiempo a pensar cuáles son los componentes que debe de tener todo el engranaje de la maquinaria que implica el sistema comercial con sus subsistemas, y uno de ellos, probablemente el que provoca el efecto catalítico de todo lo demás, es el sistema de prospectación. El cliente más caro que puede tener cualquier negocio es el que no tenemos.